Buenos días, soy Alfredo Santos de la Junta Directiva de RCMIN. Estamos desarrollando estos días una serie de entrevistas con profesionales que en su actividad profesional inciden y cuidan los temas relacionados con los menores, buscando siempre el mejor interés del menor, que es el objetivo principal de esta asociación. Hoy nos encontramos con el arquitecto urbanista Javier Ruiz Barbarín, que es un compañero, porque yo también lo soy, también soy arquitecto. Es una persona nacida en Navarra, arquitecto urbanista, como he dicho, con más de 30 años de experiencia profesional en España y en otros países, y que ha desarrollado muchísimos proyectos educativos, de rehabilitación y de viviendas, siempre relacionados con los planteamientos sociales, y lleva 8 años también realizando proyectos de cooperación internacional desde la oficina en España con Sudamérica, con África, con Asia, en fin, una actividad profesional muy implicada y muy dedicada a estos temas sociales que necesitan el apoyo de nuestra sociedad. Además, es presidente de la asociación Trópico ONG, que desde hace más de 30 años apoya el desarrollo social y educativo de los niños indígenas acogidos en albergues del estado de Orissa, en la India. O sea, una actividad absolutamente comprometida, que es un poco lo que en este mundo que nos ha tocado vivir, pues hay que remar. Los profesionales de las diferentes áreas, pues podemos aportar nuestro granito de arena en esta línea. Bien, Javier, pues como te digo, en fin, bienvenido. Encantados de estar contigo. Buenos días. Queríamos hacer unas preguntitas que, bueno, van a estar un poco relacionadas con esto, a ver qué es lo que nos dices y cuáles son tus opiniones y aportaciones. La primera pregunta, suenan las ambulancias. Vamos a dejar la primera pregunta. ¿Cómo consideras la situación de la protección de la infancia en España y más en concreto en la Comunidad de Madrid, desde el punto de vista de la arquitectura en relación con los países en vías de desarrollo y con el resto de Europa? Se trataría de un enfoque global donde nos encontramos ahora, que es en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad en estos foros tan interesantes de defender lo que es los espacios de los menores y de la infancia. A ver, afortunadamente nos encontramos en el 15% de los países privilegiados, con un índice de desarrollo humano muy alto, una serie de derechos adquiridos, una economía que si bien está ahora más en crisis, pero no cabe duda de que cuando has visitado tantos países en vías de desarrollo y entiendes que el mundo se parece más a esa realidad, al 85% de los países donde apenas la gente vive con menos de $30 al día, pues ese enfoque es muy importante, ¿no? Que no se nos olvide, que estamos en la parte privilegiada. Hay tanto por desarrollar y conseguir y conquistar en esos países desde el campo de la infancia que claro, te apabulla. Ahora bien, si nos comparamos con los países del norte de Europa o incluso con Japón, pues claro, queda mucho por hacer, nos queda mucho por hacer en cuanto a conseguir espacios más seguros para la infancia, para los menores, pero no cabe duda que la inercia de Europa hace que vayamos cada vez dando pasos que garanticen que estos espacios y estos entornos no solo urbanísticos y también en el campo del diseño hagan que sea más seguro para ellos.
Y claro, tras la pandemia nos encontramos en una situación, tras la pandemia del COVID, efectivamente, nos encontramos en una situación, por un lado, privilegiada, pero de gran reto, por otro lado, ¿no? En cuanto a lo que supone los avances tecnológicos y toda la investigación que se está haciendo en el campo de los materiales, de las nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura y al diseño. Así, a nivel espacial, los espacios está claro que van cambiando ya a través de los paneles móviles, las puertas correderas, ya no se conciben espacios estancos, sino que eso va a traer y está trayendo espacios más versátiles, el mobiliario también, consiguiendo diseños mucho más transformables para el uso del día, la noche. Estamos viendo la revolución del teletrabajo en casa, esto que está ocasionando también en la infancia y en los jóvenes, pues que sus padres ya estén también en casa. O sea, el tema de la ecología no lo podemos olvidar, es el reto, el cumplimiento de esas metas que se nos marcan. Yo creo la revolución del 5G, por supuesto, va a suponer una revolución en cuanto, y está suponiendo ya en domótica, para hacer espacios más seguros, el control a través de la imagen, de la cara de las personas, haciendo, en definitiva, estamos en una época de gran reto, de gran atractivo, ¿no? Para implementar todos estos avances, diríamos. Estupendo. Oye, efectivamente no cabe duda que es un reto en este mundo con la tecnología, con todo lo que pasa. Hoy día las cosas van a una velocidad increíble y entonces digamos que la arquitectura siempre es una ciencia que no solo, que todo el mundo entiende que es de construir edificios y tal, no, vamos mucho más allá. Aquel edificio es una solución a una serie de problemas que nos hemos planteado previamente que tenemos que resolver, y eso es un poco el planteamiento que, bueno, pues, joder, que personas como tú, profesionales implicados en estos temas sociales, se preocupan por ellos, y claro, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros menores, pues son los que precisan la atención esta inmediata, porque les vamos, están empezando su vida y es en el que tiene que vivir, y en ese planteamiento, si creamos el marco ese adecuado, pues no cabe duda que esa es nuestra misión, Efectivamente. que no es pequeña. Otra pregunta. ¿Qué pasos habría que dar en el campo de la arquitectura y diseño para mejorar la protección de la infancia de los menores, creándoles entornos más seguros? Poco lo mismo, pero desde este otro punto de vista. Sí, bueno, pues desde este enfoque que hemos hablado, en esta época de gran oportunidad, de gran desarrollo tecnológico, la aplicación en cuanto a la arquitectura y el urbanismo, como sabemos, el marco normativo que ampara en España es el Código Técnico de la Edificación. Es esta norma que se aprobó ya en el 2006, que luego a nivel estatal, pero que luego las comunidades autónomas van aplicando con pequeños matices. Es una normativa que, si bien está en constante cambio, porque van saliendo nuevos artículos que la van, por decirlo así, puliendo, ¿no? Dentro de esta normativa existen una serie de documentos básicos que atañen a distintos campos, ¿no? La protección contra incendios, la accesibilidad, un campo que lo podríamos comparar al desarrollo de la infancia, ¿no? La accesibilidad era algo que hace 30 años prácticamente no veíamos rampas en los edificios, no veíamos estas plataformas elevadoras. Hoy en día es un tema totalmente interiorizado en la sociedad, ¿no? No podemos concebir un edificio público sin una rampa accesible, especialmente ahora ya con el Real Decreto aprobado en el 2017 de accesibilidad universal, ¿no? Yo creo que esa ha sido una conquista que se ha ido logrando y que ahora está totalmente interiorizado. Respecto a la infancia y a la protección de los espacios para los menores, a mí me llama la atención que hay mucho por hacer en normativa y en concreto en el campo de la arquitectura y de protección del menor. Yo que me dedico sobre todo a la realización de proyectos educativos, colegios, tanto de nueva planta como de rehabilitación, pues si te pones a analizar
hoy aquí en Europa, lo que atañe a la infancia, pues hay muy pocos elementos normalizados por ejemplo, solo se habla en las escuelas infantiles y de primaria la famosa barandilla que tiene que ir a 65 centímetros de altura, entre 65 y 75. Pero yo me pregunto, ¿y los niños no van a un centro comercial, un espacio de ocio donde se necesite esa barandilla? Pues creo que está un poco limitado. El tema de los salvadedos, que ahorran tantos accidentes, que no está normalizado, no se exige, pero, por ejemplo, sería un tema que sería de obligado cumplimiento en las escuelas de infantil, ¿no? Se trata, por tanto, ya sabemos que cada vez tenemos que convivir más con la normativa en todos los campos de la vida. Y es una sociedad compleja en la que estamos, pero no cabe duda que sería una parte muy importante ir implementando cada vez normas que garanticen estos espacios y estos entornos más seguros para los niños, ¿no?, y adolescentes. Hay mucho por hacer en este sentido. Correcto. Muy bien, una última pregunta en relación con esto, nos coge el tiempo por todos sitios. ¿Cómo podrían implementarse estas medidas que has puesto de manifiesto? Y hay muchas más, evidentemente. Claro. Estas medidas arquitectónicas y de diseño que mejorasen la protección de la infancia y de los menores. Es decir, ¿cómo podríamos aportar los arquitectos, que ya hemos dicho que tenemos un planteamiento que parece que no, para que luego todo funcione? Y, qué bien, este niño nos ha caído, este niño no sé qué, porque alguien pensó que no se tenía que caer. O sea, que todo, en fin, tenemos Claro. una parte que creo que puede ser interesante y, en fin, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo sensibilizando a la población, igual que se les ha sensibilizado tanto tiempo con el tema y se nos sigue sensibilizando con el tema de la accesibilidad, que era un ejemplo que he sacado antes, pues desde la sociedad civil, a través de entidades privadas y de carácter social, como puede ser EMI, pues hacer ese empuje, esa llamada a la sociedad en general para que tomen en cuenta estos capítulos tan importantes, ¿no? La infancia es el futuro de una sociedad. Tenemos que cuidar la infancia y a los menores porque es lo que nos va a permitir un futuro más esperanzador, ¿no? Por eso, en este sentido, es fundamental esta sensibilidad por parte de estas entidades que hagan una llamada de atención a las administraciones para poder trabajar con ellos de forma coordinada en ir, diríamos, puliendo estas normativas que tenemos establecidas y de forma que se vayan estableciendo una serie de medidas cada vez que vayan a la protección de los menores desde el campo de la arquitectura o el diseño, ¿no? Hay mucho por desarrollar en el campo del diseño en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser este trabajo demandado desde la sociedad a través de las entidades privadas para que la administración lo tome como ya algo clarísimo, ¿no? Es lo mismo que hablaba antes de la accesibilidad, pues es que ya es de obligado cumplimiento que si tú haces un edificio de uso público, pues es que ya lo de las rampas está totalmente, es incuestionable, ¿no? Y luego también establece una serie de protocolos para la creación de espacios seguros y entornos a través de equipos multidisciplinares, que son los que tienen verdadero conocimiento de esta realidad. Es decir, en el diseño de los edificios y los espacios urbanísticos, y luego ya más en concreto, el diseño de mobiliario, por ejemplo, intervienen todo tipo ya de técnicos y profesionales. O sea, ya no solo se concibe la función es exclusivamente del arquitecto. El arquitecto diríamos que es como un director, pero donde intervienen otros técnicos. En mi caso concreto, que me dedico sobre todo a escuelas de todos los grados, principalmente infantiles y de primaria y secundaria, pues nuestro equipo está formado por pedagogos, psicólogos, no cabe duda, los profesores, también entran en juego los padres. O sea, es que hoy en día es todo lo que decimos más complejo, pero por otro lado más enriquecedor, ¿no? En concreto,
las entidades con las que yo trabajo, realizando los colegios privados y públicos, tienen ya sus equipos interdisciplinares para elaboración de estos espacios y entornos más seguros. Y os digo, por ejemplo, en concreto, ¿qué estamos consiguiendo? Pues la escuela está cambiando abismalmente. Ya no es la escuela con un pasillo, aulas cerradas y el profesor en un rincón. No, no. La escuela va cambiando gracias, lo que decía antes, a la tecnología y los nuevos materiales, pues ya es un sistema de mamparas acristalado con una serie de tabiques móviles que te permite el desarrollo de una serie de actividades mucho más versátiles, más enriquecedoras para los alumnos, los profesores, el control también de esos rincones que siempre quedaban en las escuelas, que son más preocupantes, ¿no? O más peligrosos, entre comillas. Los aseos es algo que está ya cambiando, tienden hacia la inclusividad. Ya no hay aseos de niños y de niñas. Ahora es un contenedor, tanto donde entra el discapacitado, los niños, los niñas. O sea, está mucho más abierto. Yo creo que, en definitiva, es una sociedad más plural, más inclusiva, ¿no? Y esto es muy enriquecedor verlo porque ayuda a evitar muchos casos precisamente de abusos que se cometían antes en espacios más cerrados o más separados por sexos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero no se nos debe de olvidar también, yo creo que es muy importante que tenemos que evitar en esta sociedad que tendemos a proteger tanto a los niños, no podemos hacer espacios de sobreprotección. Ese es el reto, quedarnos en el punto donde se desarrollen una serie de espacios y entornos donde el niño pueda desarrollar todas sus capacidades intelectuales, sociales, emotivas, por supuesto, creativas, pero no creando contenedores hiperprotegidos, ¿no? Que serían, irían en detrimento de una sociedad, ¿no? Yo creo que hay que quedarse en ese punto medio. Pero es un reto muy, muy atractivo y muy interesante que se nos viene encima. Muy bien, Javier, pues en fin, muchísimas gracias. Ha sido enriquecedor absolutamente tu experiencia que llevas en todos estos años aportando, y conozco bien esa ilusión porque se nos pone en manos de los arquitectos, que no es por presumir, pero se nos pone un poco la búsqueda de todas estas soluciones que demanda la sociedad, en este caso desde el punto de vista de los menores, para ir hacia un mundo pues cada vez más válido. Y has hecho un gran apunte, que no por eso tenemos que hacer a los niños que parezca que van dirigidos absolutamente, porque tenemos que tenemos que dejarles que desarrollen su propia personalidad. Y entonces es esa mezcla de inputs que intervienen ahí, que nosotros tenemos que resumir para crear unos espacios válidos para que todo esto fluya y funcione. Oye, encantadísimo, muchísimas gracias y ojalá pues podamos seguir continuando haciendo cosas de estas. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros por esta oportunidad de participar en estos foros. Fenomenal. Un saludo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.